Bienvenidos a todos, bienvenidos. Nosotros somos Agroartis Colectivo, organizamos esta pequeña charla sobre tu primer stand y otros traumas hermosos. Trajimos 4 invitados, aunque entre Tartán y Viejo Zorro son 2 marcas con 2 personas, entonces somos como 8 traumados con stand, más los que estamos aquí, entonces la idea es como que nos platiquen sus traumas, sus experiencias, entonces yo creo que les voy a dar el micrófono a ellos para que se presenten, yo creo que, ¿cómo nos vamos? ¿Primero las damas, o chimpum papas, o quien quiere levanta la mano, Ahí dijo o Mari que de cómo una. van ingresando? Inicia, dime Vega. Que dijo Mari que de una. Listo, dale entonces. Vale. Todos la vimos, todos la escuchamos. Sí, yo vi que levantó las manos, ¿no? 2 veces. Ya tocó. Antes me un poco para decir, no sé, pero bueno, ya me lanzaron al agua. Bueno, yo soy Mariana Piraquillo, también pues me conocen más como Maespira. Actualmente estoy estudiando artes visuales, pero desde hace rato ya vengo siendo ilustradora y pues trabajando freelance, también estando en varias ferias. No sé si quieras presentar pantalla de tus redes sociales, tu trabajo, algo que tengas por ahí, para que también visualmente te reconozcan, porque siento que a veces nos pasa que tal vez por nuestro rostro no nos reconocen o no nos identifican, pero ya viendo el trabajo, ya dice, ay, sí, él está el personaje, sí, Mi computador está un poco lento, entonces voy a ver si sí comparto. O si tienes una calquita por ahí o algo para mostrar. No, pero creo que acá ya... Dale. No sé si ahí se ve, Ahí vemos, ahí vemos. pero que sí se está viendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todo. Bueno. Ah, sí, eso es lo que hago. Me gusta trabajar no solo pues, digital, pero también me gusta trabajar resto análogo. Entonces sí. Yo de todos modos por el chat del Meet les estaré compartiendo como los Instagram de nuestros invitados. Entonces, para que los vayan reconociendo, los vayan siguiendo y de vuelta. Entonces, Que ella vaya embalando. El que vaya presentando se va embalando, gente. ok, creo que ahorita había hablado Vega, ¿cierto? Creo que lanzó a Maispira. Pues bueno. No, bueno, para los que no me conocen, yo soy Raúl Vega, soy de Cartagena, vivo acá en Bogotá hace ya van a ser como 18 o 19 años. Empecé como diseñador gráfico y luego estudié ilustración y digamos así fue como que recordé un poquito porque había empezado la carrera y mi amor por el dibujo. Y pues he estado trabajando en mi marca más o menos van a ser 10 años este año, desde 2015, y fue en 2018 en que empecé mi andadura por ferias en Sofa y he tenido algunas otras experiencias después. Creo que lo de presentar es como así, creo que aquí está. Entonces, para los que no me conozcan, pues mi trabajo se ve así. Acá, bueno, no hay como tanto de foticos todavía, pero bueno, así me encuentran, principalmente en Instagram. Y adicional, bueno, también pues trabajo ahorita pues con el grupo del Taller de Lapicero, con el que también creamos contenido y gestionamos espacios creativos y espacios culturales en torno al arte, las artes visuales. Gracias, gracias. ¿Quién más por ahí escuché ahorita? ¿Quién lanzó al agua? Creo que fue Viejo Zorro. Si no estoy- Tartán sí ha estado callado. Bueno, nosotros somos Viejo Zorro, pues, mi nombre es Mauricio, él es Gavino. Somos primero, pues, amigos desde la infancia y hace como 4 años creamos el proyecto de Viejo Zorro. Y ahí poco a poco hemos venido creciendo, ahí también empezamos en ferias pequeñas y ya poco a poco hemos ido evolucionando un poco más y a eventos un poco más grandes. Desde hace como 3 años más o menos fue que empezamos a ir a ferias, entonces hemos empezado a este mundito de las ferias. Aquí hay algo como en nuestras ilustraciones, lo último que hemos venido haciendo es como mucha fauna colombiana, entonces es lo último que hemos venido como trabajando. Ya, eso somos nosotros. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y yo creo que para cerrar esta presentación,
Tartán Rojo. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas, todas. Nosotros somos Tartán Rojo, somos un par de ilustradores. Bueno, pues yo soy sociólogo y ella sí es diseñadora gráfica. Pues nada, creamos este proyecto más alrededor como de 2020, entonces nos gusta llamarlo un poco post-pandémico, post-apocalíptico. Creamos este proyecto pues con ganas pues de expresarnos, de decir lo que queremos decir pues mediante la ilustración, diferentes técnicas, sobre todo pues con el hecho a mano y el hazlo tú mismo. Entonces, pues nada. Y la autogestión también. Y ya, muchas gracias por el espacio y espero que sea muy enriquecedor a todos. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Bueno, en nuestras redes, aquí pueden aparecer, ver nuestro perfil. Eso es solo lo que hacemos nosotros, pues como ven, pues es una estética bien específica, nos gusta el rojo, así que nuestro nombre, y pues nada, pues bienvenidos a seguirnos, la buena. Bienvenidos, bienvenidos. Como lo ven, hay variedad, o sea, siento que aquí hay muchos estilos diferentes por nuestros 4 invitados. Y eso es lo que nos gusta, ¿sabes? Cierto que algo que queríamos como lograr con esta charla, con este foro, es como esta variedad. Y pues, como le dice, como el inicio de la charla es como muy hablar como estos traumas con los stands, porque siento que en lo personal, yo a todos los conocí en ferias gráficas, a todos los conocí así y viceversa. Entonces, es algo que me parece muy curioso y por eso fue como esta recopilación de artistas para este foro. Y, y bueno, pues iniciando con el tema de stands, de todo este recorrido, y nos vamos a concentrar como un poquito con el tema de un evento que pasa acá en Colombia. Lo menciono porque sé que hay algunos espectadores que no son de Colombia, son de México, Perú, Chile. Entonces, bienvenidos también los que nos ven desde otros países. Y como un contexto, el SOFA es un evento que se hace anual en Colombia, en el que se llega como una parte concretamente como gráfica, geek, otaku, y bueno, una gran variedad. Y hay un espacio, y ahí me corregirá Vega, que es ay, ¿cómo le dices? Es La ciudad de artistas. Sí, la ciudad de artistas, en el que estos artistas se presentan y muestran como todo su trabajo, y de hecho a muchos también los conocí. Y eso es como, siento que para el colombiano gráfico ilustrador, siento que llegar al SOFA es como, o presentar su trabajo al SOFA es como un hito en su carrera. Entonces, teniendo como este contexto, les abro la pregunta es a todos, ¿cómo preparaste tu mesa, tu portafolio y tu merch para este evento? Bueno, pues me tomo el primer turno. Bueno, pues como preparamos como tal el proyecto, lo pensamos, pues fue pues a partir de la propuesta del portafolio a través de la convocatoria de Ciudad de Artistas, que pues, es como aparte, no es directamente con Corferias o alguna otra institución o lo que sea. Y nada, pues sí tratamos de hacer nuestro portafolio pues muy a nuestra manera, como lo que queríamos. Nuestro portafolio en parte es un poco fuera de lo común, no tratamos de que sea un catálogo, sino más bien una forma de expresarnos, otro medio para expresarnos. Sí, digamos que la idea era como mostrar como lo que hacemos, pero de la mejor forma, o sea, de la forma más bonita, más atractiva. Y sobre todo que mostrara como nuestra identidad gráfica y nuestro estilo. Y creemos que eso fue como una de las formas que nos ayudó a ingresar al evento, porque pues no sé si las personas que están aquí conectadas saben que esa es una convocatoria, no eligen a todas las personas que se presentan. Entonces, digamos que sí fue como al principio, como meterle mucho, pensar mucho cómo es el desarrollo del portafolio, cómo podemos mostrar todo muy bonito, como para ya una vez ya cuando ingresamos, ahí sí ya empezar a pensar cómo hacer, digamos que el stand, cómo diseñarlo, cómo mostrar los productos. Sí, digamos que fueron etapas, entonces una primera etapa del portafolio, ya cuando pasamos, gracias a Dios. Entonces ahora sí pensamos como la decoración, el mobiliario que necesitáramos como para que tenga un orden, tanto el portafolio como
como la propuesta de mesa, porque bueno, eso es importante. Que fuera cohesivo todo. Y también teníamos que presentar una propuesta de mesa o de decoración, entonces también eso es un punto importante a tener en cuenta. Y también queríamos, pues, estábamos contentos con el resultado, entonces lo hicimos bastante fiel a la propuesta y ya. En cuanto... Otra cosa súper importante es que digamos que no todos los productos que uno tiene aplican para todo tipo de eventos. Entonces también nos tocó como revisar como qué productos podrían funcionar para el sofá, qué tipo de público va a ir, qué tipo de público va a asistir, qué les puede gustar de lo que nosotros hacíamos, con qué tipo de productos nos podíamos arriesgar a presentar como producto nuevo. Entonces, digamos que básicamente ese fue nuestro proceso. Sí, siento que yo que los visité el año pasado, bueno, además que la propuesta del stand sí es muy roja, fue bastante roja, y siento que tiene mucha cohesión, o sea, siento que con el tema del stand hay algo interesante, es como tanto el producto como todo el tema visual tiene como su relación, no es como algo diferente, sino tiene como toda su relación. Y creo que ahí como para generar esta conversación le daría la voz a Viejo Zorro porque algo que me pareció interesante del año pasado fue su stand. Pues primero nosotros ya, ese era nuestro segundo año, entonces la primera experiencia fue algo más traumática. Porque llegábamos nuevos también, tampoco pues no nos conocían tanto, entonces era mirar a ver cómo llegábamos, qué hacíamos, entonces, pero pues nos sirvió realmente de mucho aprendizaje para el segundo. Porque primero no pasamos de una, quedamos en el banquillo. En la banca. Entonces, el primer año. Tocó esperar y entonces obviamente hubo pues un poco menos de tiempo para prepararnos. Todo fue como muy básico, bueno, ¿cómo vamos a organizar esto? ¿Cómo vamos a mostrar esto? Entonces fue como nuestro año de aprendizaje. Ya después de ese primer año, ya el año pasado sí ya le metimos toda la carnita. Pues llegábamos también como con más preparados también en nuestros diseños también con un poquito más coherentes con lo que hacemos, ya con más estructurados también un poco. Digamos el tema del stand como tal, pues digamos que para el año pasado como que brindaron la opción, o no brindaron la opción, sino como de hacer una propuesta mucho más fuerte y no simplemente como mostrar nuestros productos y ya, sino que tuviera como un tema más de concepto, un poco más visual. Entonces digamos que por esa parte también nos animamos mucho como a hacer nuestra propuesta. Pero realmente queríamos hacer algo un poquito más básico al principio, pero todo se fue como una bola de nieve y al final terminamos como mostrando... ¿Qué tal si hacemos esto? Entonces empezamos a enloquecernos ahí, hacer el proyecto del cartón, porque ya teníamos un poco más de experiencia con el cartón, entonces dijimos, pues podemos hacer esto y esto. Entonces nos enloquecimos un poco, pero... no sé si tienen foticos por ahí de su stand, y también a Tartán y a Vega y Maíz se los tienen por ahí para que les vean el stand y lo vamos mostrando. En compu no las tenemos, pero digamos y también al final el resultado fue muy chévere porque el público en general lo percibió muy bien. Había la gente se quedaba mirándolo mucho, que también como nuestra marca. No se ve. No, es que no se ve. Entonces también queríamos que el stand fuera también funcional, no solamente estético, sino que también fuera su parte funcional y que cumpliera con esa parte de poder acomodar y mostrar nuestros productos y nuestras ilustraciones de una manera más ordenada y coherente también un poco con nuestra marca. Sí, siento que ahí yo podía apoyar algo y es como darles un contexto, digamos que era el stand. El espacio, ¿cuánto era? ¿Como 1 metro, 2 metros por más? De 3 metros. De 3 metros de largo, como por 2,20 metros de alto. Sí. Y en el espacio, con cartón, generaron un zorro. Entonces fue algo llamativo, la verdad. Y además que es naranja, entonces literalmente... El color estaba también bien llamativo, bien fuerte, pero mucha gente se quedaba mirándolo y digamos que está la forma del zorro, pero eran 2 zorritos ahí que se alcanzaban a divisar dentro, como dentro, jugaban con las formas ahí del stand, pero no, es que no lo tenemos ahí, pero sí. Algo que me parece también muy curioso es como que cada artista
desde Tartán y Viejo Zorro son muy distintos. Ahí está. Eso. ¿Sí se ve? Ese zorro. Sí Ahora se sí, pudo, sí se sí pudo. se pudo. Sí se puede. No es tan Viejo Zorro, no es tan Viejo Zorro. Qué lindos No, están, Dios mío. No, ese zorro, de verdad. Eso Yo sí. quería la cabeza. La cabeza de una mierdisky se llevó una y la otra sí se nos perdió. Sí, porque nos ocupamos en otro lado y cuando volvimos ya no estaba la cabeza, entonces No, Dios mío. la llevaron de trofeo. Sí, digamos, entonces también, pues, y también fue un reto para nosotros también como hacer algo más, para Sí. que no fuera así, pues, como la exhibición de productos, sino como que contáramos una pequeña historia Una historia. con nuestro stand. Listo, listo. Sí, es que siento que cada artista tenía como su estilo y su presentación. Y eso es bacano. Entonces, o sea, hagamos algo. Pero, de hecho, incluso hablando de stands, ahí entraría también lo que es Vega. También cada uno tiene como su propio stand y su forma de presentarlo. Sí, sí. Bueno, de hecho, aquí me puedo extender un poquito, porque yo tengo no una, sino varias fotos, porque quería hablarles un poquito, ya que tengo pues varios años ahí, de cómo fue un poco esa evolución, al mismo tiempo de cómo fue la evolución de la ciudad, al menos de un artista que empezó pequeñito, pues, y la misma ciudad te motiva como a evolucionar tu concepto y pues para, digamos, como que proponer algo cada vez y mantenerte vigente. Entonces, como les comentaba hace un ratito, yo estoy desde 2018 más o menos. Les voy a mostrar, esto da un poquito de pena, pero ustedes van a ser los primeros que van a ver en mucho tiempo de esta foto, de la primera vez que pues, me presenté pues, en Sofa y cómo se veía la mesa en ese momento. Ahí lo van a ver. Wow. Ese es el Vega de 2018. Como pueden darse cuenta, digamos, pues la ciudad era mucho más pequeña, digamos como que todavía estaba un poquito como el punto de Artist Alley, digamos que es como el concepto que viene desde las Comic-Cones, entonces pues no había una propuesta así gráfica como tal, yo exhibí mis productos, yo saqué una cantidad de retablos y demás, también pues proporcionaba pues un poquito como lo de dibujar en vivo, pues a las personas o lo que pidieran comisiones ahí mismo. Era bastante pues todavía muy escueto. Acá digamos ahí con un poquito cómo fue esa actividad. Aquí pueden ver un poquito, la merch todavía era muy poquita. Era también digamos como que los productos también digamos fue como las primeras experimentaciones que tuve. Todo muy basiquito, muy digamos como los provisionales que te ofrecen en el Ricaute, ¿no? Entonces no había un arte, de pronto yo ya tenía como mi logo un poco definido, pero sí era bastante esto. Ah, mira, una visita que tuve por ahí. Sí, ahí hago un paréntesis para comentarles a los que están fuera del país. El Ricaurte es un lugar donde nosotros, los bogotanos, los rolos, vamos a imprimir. Es como una ciudad de impresiones, literalmente. Es un barrio literal de todo impresiones donde te puedes conseguir para imprimir calcas, stickers, vasos, camisetas, lo que tú encuentres. Entonces ahí cierro un paréntesis como para darles un poquito de contexto. Tomamos también cualquier pregunta que quieran hacer, bienvenidas y las estaremos respondiendo. Y si tienen alguna duda con como para aclarar algunas cosas, porque sé que sí me ha pasado, viceversa. Entonces, sí, gracias. No, y digamos, también, digamos, había mucha menos gente, como les digo, o sea, la ciudad era pequeña, pónganle ustedes, digamos, y como 50 artistas o menos, y no lo ubicaban, digamos, como que pues en un lugar como demasiado predominante. Entonces, digamos, como conforme fue creciendo ahí, digamos, como que fue recrudeciéndose un poquito como la necesidad de que cada artista pues se identificara mucho. Esta fue como la siguiente opción. Aquí ya, digamos, ya como que empapelé algo detrás, traté como de darle como una identidad y que mi marca fuera más visible, que fuera como, no necesariamente súper colorido, pero sí algo que pues destacara y llamara como la atención, pero tratando como de que siempre funcionara en base a que también se viera como tal la mercancía, los trabajos. En aquel momento pues seguían siendo, digamos, como muchos cuadros, muchos objetos decorativos y todavía pues digamos como que no tenía como la cantidad de mercancía. Esto ya es 2019 y bueno, para no extenderme demasiado, pues vamos a hacer así como un poco el salto hacia el año pasado, pues digamos como que pues ya pudimos conseguir pues otra serie de cosas, digamos, hay mucha mercancía que se consigue, muchas cosas por medio de Amazon, por medio de Mercado Libre,
también a veces si uno va por Ricardo te puede encontrar algunas cositas que sean útiles como para exhibir y demás. Conforme fueron pasando los años, pasó la pandemia, naturalmente, pues hubo un año en que no hubo sofá, pero eso pues pudo dar pie a que se definiera más como mi estilo. Me he vuelto bastante digital, de pronto se dieron cuenta ahorita que vieron el Instagram, y también mis personajes, mi propio universo de personajes. Entonces ahí fue, digamos, como cuando ya comencé como a vestir mi stand o mi área. No, yo estoy llamándome ese artista, digamos, como que pues para diferenciarlo de los stands del resto de sofá, que digamos ya pues son de marcas ya mucho más grandes o demás, que pues, y obviamente también son más costosas, porque ahí llegaremos a eso. Esto ya digamos, pues, digamos que este ya es el Vega establecido, ¿no? Así es la experiencia, pero ha sido ese un poquito como el camino que ha surgido con eso, y como también como la necesidad constante como de proponer, mejorar, y de que sea cada vez más identificable como el tipo de trabajo que presenta uno. Genial, es que siento que el sofá y nosotros como artistas siempre está como en un proceso de cambio, un proceso em, ¿de qué? Sí, como de crecimiento, siento. Y de hecho, siento que aquí para abrir como la segunda pregunta y pues también para darle la voz a Maispira y también que nos cuente un poquito sobre su stand, además creo que es una pregunta muy emocional, es cómo te sentiste al ver a la gente parándose frente a tu trabajo. Y lo quiero también colocar frente al último producto que sacaste, Maispira, que fue tu libro. Pues no sé, yo siento que siempre es algo como muy valioso. Uno cuando empieza de pronto no, o sea, uno no valora tanto su trabajo, de pronto uno se como que menosprecia un poco lo que hace, pero ver que otra persona también le guste o que otras varias personas como que aprecien lo que uno hace que uno, o sea, uno debería apreciar lo que uno hace, pues por en sí hacerlo, pero muchas veces cuando uno lo ve de los demás, como que eso se refleja en uno y también uno como que dice, wow, ¿qué está pasando? Y sí, o sea, yo realmente, pues, yo no había tenido tanto, pues, experiencia vendiendo libros, y pues la que había tenido de pronto no era como tan buena, entonces yo saqué un libro ahorita para Filbo y no le tenía tanta fe, pero, o sea, viendo el recibimiento fue algo muy bello, fue algo muy bonito, como que había mucha gente interesada, a pesar de que no fuera como un tema como tan común, a pesar de que fuera como ya algo súper de pronto personal, pues que la gente tuviera cierto interés, pues sí, fue muy gratificante. Entonces, sí, ha sido como valioso y siento que como artistas como que tenemos que valorar un poco más lo que hacemos, o sea, no siempre pues por lo que digan los demás, como por la retroalimentación que nos dé el otro, sino pues en sí, por el trabajo que hacemos. Entonces, sí, fue muy bonito. Sí, es que siento que como todo ese proceso, y creo que ahí llega el tema de artistas como ese síndrome del impostor, más que todo, como eso de que uno se termina comparando con los otros artistas y a veces se siente agobiado o que no se cumplió, entonces siento que también tener este reconocimiento por el público al que uno llega, incluso, no sé, el público que uno consigue, o sea, em, alguna vez alguien me decía, es que para todo hay público, para todo. Y ahí comparto una experiencia, es que alguna vez también en una feria estaba vendiendo mis cosas y llegó una viejita y se quedó mirando. Y pues, contexto, mi estilo es un poco de terror, entonces la viejita se quedó mirando. Yo le dije, bienvenida, ¿qué quieres? ¿Qué quieres comprar? Me dijo, me gusta, pero me da mucho miedo, entonces no. Y yo, bueno, está bien, gracias. Te lo puedes llevar si quieres o para alguien más. Suele pasar. Entonces sí, es como que siento que para todo hay un público y creo que es ese proceso de encontrarlo. Entonces ahí también les dejaría a los invitados esa misma pregunta. ¿Qué sintieron cuando vieron a alguien comprar su mercancía, comprar sus ilustraciones, verle esa cara de admiración o de emoción? Bueno, pues fue muy gratificante. Digamos que ahí le tomó la palabra Maispira. Yo creo que el síndrome del impostor está muy presente en los artistas, y sobre todo los ilustradores. Y refiriéndome al SOFA, pues el SOFA es un evento que está muy enfocado hacia lo que tú dijiste, el anime, el manga, y que le abrieran el espacio a ilustradores independientes, pues es súper bonito. Y algo que nos pasó muy curioso es que estábamos en el sofá el año pasado y llegó una señora y dijo, llegué a la parte de los emprendimientos. Entonces luego como que miró bien y dijo, ay no, son artistas.
Entonces me pareció súper bonito y súper valioso porque siento que somos más que un emprendimiento, que todos nacimos como dibujando, ilustrando y después llegamos al tema de vender nuestros productos. Entonces fue muy gratificante. Genial, sí, siento que además lo que ustedes dicen, como ese paso, ese proceso de no, que no los encasillaron en algo, sino que les dieron como ese peso de artistas. Además siento que cuando fuera de la comunidad de artistas te dicen artista o te dicen ilustrador, siento que bueno, como que, ay, sí lo estoy haciendo bien. Vega, Viejo Zorro, ¿quién de los dos se quiere lanzar? Pues, digamos, nosotros también al principio, pues por lo menos de mi parte, era nuevo para mí esa experiencia de mostrar pues ilustraciones nuestras, de ver pues cómo iba a responder el público a ese tipo de ilustraciones, porque como hemos dicho, al principio teníamos más fanart o teníamos la mitad y cosas de nosotros, nos daba más miedo mostrar las cosas originales porque pues no sabíamos cómo iba a responder la gente, si les iba a gustar, pero después pues en esa feria, en Sofa y en las demás, fue gustando mucho, nos pedían más cosas, quería que sacáramos más cosas, ay, ¿por qué no hacen este tema? O estas cosas, entonces nos fue llevando a eso y ya casi pues fanart tenemos muy poquito, nos gusta pues que nos sigan pidiendo cosas y que les guste, que lo aprecien, que nos busquen proyectos y que por ejemplo en Sofa, y, ay, mire, ya los encontré, que no sé qué, entonces eso nos alegraba de que había gente que Ya nos nos reconoce. buscaba, así que eso nos parecía muy Sí, mucha gente ya nos muy reconoce, entonces es muy satisfactorio. Exacto, y más que vender el arte, es más que ellos se lleven un poquito lo que uno hace, de como que ellos en su vida reconozcan lo que uno tiene y lo que uno hace como artista ilustrador, realmente es lo más gratificante para nosotros. Sí, bueno, por acá nos tienen una pregunta de que si fue muy complejo el stand de nosotros para montarlo en Corferias, que aquí nos preguntaron. Es que no sé si responder a lo último o vamos respondiendo. No, pues digamos que siento que esa pregunta va ligado a la siguiente, entonces terminamos esta y ahí se complementa. Sí, sí. Entonces creo que ahí le dejaría el micro a Vega. Una cosa interesante, porque sí, sí, claramente pues ha habido todo un camino. Fue el momento decisivo, fue no tanto, digamos, como la relación del comprador y demás, sino lo que me dicen mi vecino de aquel momento en la feria. Hubo un artista mucho más experimentado, ya pues seasoned, dirían por ahí, o sea, como ya no son de más eventos y sofas. Yo estaba ese primer jueves de Sofá ahí, pucha, o sea, de verdad, ese es me ayudó mi mejor amiga y yo estaba hecho una vara, o sea, yo terminé como con una tensión terrible acá en la nuca de lo nervioso y lo preocupado que estaba porque sí, era la primera vez en el juego. Y bueno, yo estaba así, tan quieto que bueno, primero estaba sentado, normal como pues en muchos eventos y aquí digamos es como algo clave que suele suceder en muchos eventos, ya sea digamos este o otro más pequeños. Lo que me dijo el hombre fue, hermano, levántese, hable con la gente, invítelos a participar, porque esa energía, digamos, de la persona, si digamos no sea vendedor y demás, atrae y estimula, digamos, a que de pronto pues la gente se acerque y demás y no le tenga miedo y no le tenga así como a mostrar lo que usted hace y lo que ese consejo fácilmente ha determinado todo lo demás. A partir de ahí, digamos, creo yo que es por lo que pues mucha gente me ha conocido porque pues déjame le veo cómo hablar, no solamente con clientes, sino con casi todo el mundo y a crear contenido y muchas otras cosas. Fue decisivo y ahí, digamos, de ahí no voy a decir que fue coser y cantar, pero sí fue algo determinante, porque incluso ahí se puede ver el contraste. Hay muchos, no solo, digamos, como que vendedores en cualquier otro espacio de la feria, que sí, están de manera como un poco pasiva y de pronto pues como una ayuda, a menos que realmente su trabajo sea una cosa que hable mucho por sí mismo, que eso también es como todo un camino. Fue muy bonito, fue esas primeras ventas, fue algo muy chévere, teniendo en cuenta también que era un jueves de Sofá, en que no va tanta gente, muchos pues van los que pues digamos no dependen de un horario laboral o estudio y demás,
y por tanto, digamos, no todos los amigos que, los que a veces lo ayudan a uno a impulsarse esas primeras veces no pueden ir. Entonces, cuando ya, digamos, es alguien de fuera de tu círculo social, es muy chévere darse cuenta de que, bueno, de que esto funciona. También de lo que funciona y lo que no. No todo, digamos, en lo que tú ofreces inicialmente, pues va a ser pronto la mejor de las ideas y ya sabes ahí, pues, como por qué lado continuar. Eso también ayuda como a definir. Entonces fue un poco como eso. Ese primer día sí fue terrible, así de pero ya la cosa fue mejorando considerablemente y luego sí se siente un poco como ese vibrar, luego pues viendo que la gente se acercaba también a pedir sus dibujos, a ver cómo era la cosa, ya uno como que lo va sentando de una nueva realidad, podría decirse. Entonces, sí, fue como esa combinación de circunstancias. Y hoy en día, pues digamos, sigue siendo muy bonito cómo la gente recibe los nuevos productos, a veces uno experimenta con alguna cosa. Este año pasado, el calendario que saqué primera vez fue con un prototipo que saqué en Sofa, luego ya lo comencé a vender un poquito más bonito el producto ya después de eso, pero con cada innovación también se ve, o a veces la gente que lo recuerda a uno y que pues va, digamos, por alguna otra pieza nueva que quiera ver. Sí, siento que, o sea, es que una gran como es un proceso. Yo siento que desde que uno inicia hasta pasar de los años uno va aprendiendo. Y algo que dijiste es como ese consejo que te dieron y siento que, y ahí me corregirán, ¿no? Todos los artistas acá nosotros somos artistas y no vendedores al inicio. Entonces, y todos ahí me dijeron que sí. Entonces, desde un inicio nos da pena. O sea, nos da vergüenza vender, nos da vergüenza hablar, nos da vergüenza comunicarnos con las personas, nos da vergüenza mostrar y vender nuestro trabajo y más frente a frente. Entonces, siento que, ya te doy la palabra, siento que eso es un reto y yo he escuchado en varios colegas que veo por ahí también que ese tema de ser tímido al inicio como artista es duro, pero con el pasar de los tiempos va pasando, va pasando. Y aquí hizo un comentario y me dirán los invitados y los artistas, es como que hay que lanzarse y mostrarlo. Para mí, igual hay una palabra, bueno, una frase que me dijeron a mí es, presúmete. Si no te presumes, nadie más lo va a hacer por ti. Y desde ahí fue donde yo empecé a mover mi trabajo. Y lo menciono porque sé que conozco algunos invitados, espectadores acá y pues también se los quiero comentar. Y ya te doy la palabra, me inspiro porque vi que Nat Knife la tenía levantada. No sé si aún quieres comentar algo. A final de cuentas, uno se acostumbra a tener más papeles fuera del de artista, el de estar produciendo y dibujando, sino el de vendedor, el de community manager, el de relaciones públicas, y todo se resume en uno y uno siento que tiene que estar en la disposición de aprender de más personas que ejercen un poquito más esas tareas para uno sacarse de la caja de, bueno, no solamente produces estas cosas, sino tienes que aprender a venderte y no llegando a ser fanfarrón o lo que sea, sino creer en el trabajo de uno es supremamente valioso para poder convencer a los demás que lo que uno hace vale. Y bueno, y más en nuestra cultura que saben cómo es. Ujú. Maíz, te doy el micro y ya le doy el micro a Viejo Zorro. Sí, o sea, bueno, lo voy a juntar aquí un poco con la primera pregunta y es que siento que uno se tiene sí, que quitar un poco, no tanto la pena, porque siento que a la larga uno siempre va a ser un poco penoso, pero quitarse de pronto el miedo de encima. Por ejemplo, el sofá pasado fue mi primer sofá y yo nunca había participado por miedo, pero empecé a preguntarle, también le pregunté a Raúl, le pregunté a gente que, pues artistas que yo conocía que habían participado antes, que cómo lo habían hecho, porque siempre siento que lo más difícil es empezar, o sea, de pronto cuando uno ya le mandan como pasaste, uno es como, bueno, o sea, sí va a ser difícil todo, pues el hacer la mercancía y así, pero lo más difícil siempre es dar el primer paso y pues más sabiendo que ahorita hay espectadores que posiblemente no han empezado por miedo, les recomiendo, o sea, ese es mi consejo, como quítense el miedo de encima, porque pues lo peor que uno le pueden decir siempre es un no. Y muchas veces uno por miedo, o sea, se cohíbe y uno termina perdiendo pues oportunidades, cuando de pronto uno pues sí podía pasar o lo que sea, pero sí, o sea, siento que lo mejor es lanzarse. Viejo Zorro, y te doy el micro
y vamos anotando preguntas que nos van haciendo ahí. Así, no, digamos, yo, pues, digamos, en la parte de ilustración, eso, pues, llevo poco, desde la pandemia, así que me he puesto, antes era vendedor y tenía servicio al cliente, entonces, tramar y hablar no era tan difícil. En la primera feria, obviamente, vender otras cosas es fácil, o tramar, digamos, es fácil, pero ya mostrar tu producto, exponerlo, algo que es tuyo, que es importante, ya después de que empiezas, al principio va a ser complicado, temeroso, de pronto uno decir, porque lo que decían, a veces uno no se cree el cuento, lo que uno hace, que piensa, se menosprecia. Yo me menospreciaba, por lo menos. Pero ya cuando uno empieza a hablar con la gente, que le dice, no, está muy bacano, entonces uno ya empieza a creérselo y le nace hablar con las personas, que eso es lo más importante, que uno puede ya hablar de sus temas con pasión, que es lo más importante, que todo lo que haga sea con pasión, y eso ya las palabras van a llegar porque es algo tuyo que es importante. Entonces, siempre es creerte lo que haces y ahí van a salir las palabras fácil. Sí, siento que ya después de la primera vez uno se va soltando y la va llevando. Tartán. Sí, pues ahí como para complementar con nuestra experiencia, es que sí tenemos como dos personalidades súper diferentes en cuanto a eso. Digamos, hay alguien en el proyecto, no voy a decir quién, que como que sí le cuesta más como la interacción humana, las ventas, como el entrar, y por otra parte la otra persona sí es más extrovertido, le gusta hablar con la gente. Entonces, para nosotros ha sido toda una experiencia que se ha venido complementando a través como de la experiencia en un montón de ferias, y es exactamente eso. O sea, yo aprovecho mucho las habilidades de él y él también me ha ayudado a mí a reforzar como esa confianza para poder hablar con las personas, para acercarme, para que no me dé tanta ansiedad cuando los eventos son muy grandes. Entonces ha sido todo un proceso. Sí, porque igual también entendemos que es necesario hablar con las personas, venderse a uno mismo. Entonces es como inevitable ese proceso. Entonces sí nos toca. Sí, siento que siempre hay como un complemento, o sea, ya sea como, incluso en el tema de los stands, siento que, y conozco algunos artistas que incluso con otras personas las invitan o bueno, les pagan por estar vendiendo, a pesar de que ellos no tengan como esa habilidad, pero están ahí siendo bonitos, firmando cositas, pero pues están los otros que están apoyando y vendiendo y moviendo su mercancía, entonces siento que eso también abre como, y ahí complementando aún las preguntas que, si no estoy mal, creo que comentó el cartonero, bienvenido, es, nuestra pregunta es, ¿cuánto costó el stand y cómo lo dividieron? Y creo que ahí se complementa mucho con la pregunta que hizo el cartonero, que es, ¿cómo fue el montaje a Corferias del stand? Bueno, si quieres, le doy la pregunta a Viejo Zorro, ya que fue como puntual y ya te doy la palabra, Tartán. Y les costó mucho, muy encartador el transporte. Cuéntenos cómo les fue y también ahí a los invitados ahí. Pues bueno, no, el proceso del stand, digamos, realmente lo más difícil fue hacerlo. Lo que más tiempo nos costó, y pues realmente porque había muchas cosas al tiempo para hacer, sacar los productos, sacar la mercancía, estar pendiente de lo que faltaba de ilustraciones y todo eso, pero ya al momento de realizar el stand, sí, pues ahí duramos casi una semana dándole, 2 semanas dándole parejo al stand. Lo que queríamos hacer al principio era que fuera todo modular, todo desarmado, era la idea, la concepción al principio. Que se pudiera desbaratar y allá lo armamos y no lo logramos. Y que fuera fácil de transportar, nosotros dijimos, pues en Transmilenio tranquilamente lo vamos a llevar, pero no, pues claramente se volvió un monstruo mucho más grande. Lo armamos acá y pues así quedó porque no pudimos desarmarlo. Sí había partes. Sí, lo armamos por módulos, pero no tan desarmable como queríamos al principio. Para llevar en Transmino. No, pero entonces, digamos, sí lo hicimos modular, fueron como varias partes que quedó el stand, como unas 5 o 6 partes tal vez. 5. Y lo que hicimos ya fue, pues ahí sí conseguir un transporte, que nos ponga como el transporte, ahí conseguimos una vancita pequeña que nos alcanzó perfectamente para llevarlo, y realmente
el montaje no fue tan demorado. Fue más todo el proceso que hicimos que para montarlo allá mismo. Porque ahí veíamos gente, o sea, nosotros llegamos con el camión, nos demorábamos, sin mentirle, 15 minutos armando los cartones, lo colocamos y ya. Y ahí veíamos gente que sí estaba pues armando, que cortando, que colgando, pero nosotros, como lo armamos todo acá, entonces ya los módulos solo era unirlos y ya. Entonces, en esa parte al menos, la armada ya sí fue relativamente fácil. Y de costos, pues haciendo cuenta, yo creo que fueron como 400 más o menos, 400.000 pesos más o menos. como 150, ¿qué? $150 más o menos. No, menos, como $100. $180 más o menos. Pues fue mucho cartón realmente. Fue mucho cartón y realmente era más como en sí la idea, el concepto, y ya la realización ya pues, Sí. nos la craneamos ya con el tema del cartón. Pero bueno, al final nos dio Sí, un la pintada buen y eso, resultado. manual. Sí, entonces, se logró. Uy, sí, es que fue un proceso. Siento que también. Le doy la palabra a Tartán, que él había levantado. No, perdón, dejé la mano levantada. Bueno, ahí se lanzó. Malados. Bueno, no, pues, bueno, también nosotros también intentamos como buscar esa portabilidad de las cosas. Digamos que también, igual también nos gusta como contar con los insumos que dan pues el spot. Corferia nos dio unas mesas y unas sillas, entonces también pues con los laterales, bueno, como ya había explicado, pues Corferias es como el lugar donde se realiza pues este evento, es como un centro de eventos, así súper grande, súper profesional, y pues nos gusta también como también que sea un reto pensarnos de acuerdo al espacio que nos dan, a los insumos que nos dan, y eso también nos genera como cierta diversidad a la hora de decorar, de disponer de nuestros productos, porque tampoco nos gusta como encasillarnos en una sola forma de ponerlas o disponer nuestras cositas. Entonces, Pues hay que tener en cuenta, no sé si ustedes sabían, también era nuestro primer sofá, entonces digamos que había muchas cosas que no sabíamos, como el tamaño de las mesas, cuántas sillas. Entonces, digamos que en nuestro presupuesto lo primero que hicimos fue como mirar qué era lo que queríamos exhibir, qué queríamos que fuera como el punto focal. Entonces, nosotros compramos un LED, mandamos a hacer un LED pues con nuestro logo, compramos también exhibidores, tratamos de hacer como unos banderines, como todo ese tipo de cosas como agradable visualmente, que llamara la atención. Y pues el tema del transporte también fue un poco complejo porque nosotros, pues como era nuestro primer sofá, nosotros no tuvimos en cuenta el tema del transporte, o sea, lo miramos al final. Hasta cuando ya tocaba pagar el transporte. Y ya cuando vimos ese montón de cosas, más la mercancía, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces tocó, recuerdo que fue súper estresante, realmente mirar cómo iba a caber todo, si en un taxi, quién nos hacía el favor, al final llegamos como a las 7 de la noche, entonces sí fue un poco estresante. Bueno, eso notar que también tenemos empleos oficinísticos, entonces también mirar a ver uno cómo hace, cómo puede pedir permiso. Entonces digamos que fue todo un proceso logístico, entonces así como consejo número 1, no dejen para última hora el tema del transporte. Sí. Sí, siento que los tiempos o los horarios toca cuadrarlos. O bueno, también incluso me han comentado el tema de la entrada. Siempre han dicho eso. Not Knife. Y sobre todo que lo que uno lleve sea fácil de cargar, ¿no? O sea, digamos, nosotros tenemos una conocida que lo que hace es cargar una maleta de viaje de arriba para abajo con sus cosas, pero es una maletota de esas de 23 kilos, gigante. Y entonces su manera de cargar las cosas, otros cargan las cosas en la moto y así, pero sí, claro, uno tiene que adaptarse a los formatos y sobre todo que al final a uno no le dé mamera, porque al final del evento uno va a estar cansadísimo y pues no hay nadie más que le recoja las cosas. Vega. Correcto. En efecto, esas maletas suelen ser el mejor amigo del
del artista expositor, porque sí es supremamente útil a medida, digamos, precisamente que el concepto puede crecer, que la vaina puede ponerse un poquito más compleja. Sí requiere un poquito de pronto más manos. En mi caso, pues digamos, tampoco pues dispone así como de transporte, entonces tocó repartirme entre pues los chicos que me ayudan y más o menos como calcular qué se puede, qué vale la pena de pronto sí invertirle más y, o que por pronto no. Cualquier cosa, aquí haciendo un poquito de publicidad, el taller tiene un video que aborda un poquito pues ese tema. Les voy a recordar acá un poquito el tema del taller. Sí, y Este video no lo voy a reproducir, pero pues aquí encuentran, son un par de videos, tanto para el montaje como para, digamos, el tema de ingreso y todas esas cosas así como ya más temáticos. Lo encuentran buscando pues el tag de lapicero en eso, YouTube. si quieres ahí lo puedes compartir en el chat, de todos modos también para los que fueron ingresando en el transcurso de la charla. Vega Ilustra hace parte de un colectivo que se llama Taller del Lapicero y el Taller del Lapicero está, ¿cómo se dice? Se podría decir como gestionando la ciudad de artistas. Ayudamos sí a gestionar la ciudad. La ciudad de artistas, esta ciudad de artistas hace parte de un evento grande que se llama SOFA, que se hace en Colombia en el lugar de Corferias. Entonces, para darles un poco de contexto a las personas que van llegando, también recuerda que hay algunos que están fuera del país, entonces, bueno, te doy la palabra, Vega, para que continúes. Permíteme, si ya les comparto acá uno de los videos. Este creo que es el relativo a mercancía. Y el otro es relativo ya como a precisamente ese montaje. Generalmente sí puede variar mucho dependiendo pues sí un costo digamos en materiales puede sí rondar como los 200 a $300, creo que le calculo, no sé si me da bien la conversión. Creo que compartí la guía de montaje y esta es la de, bueno, eso para que curiosen después. Pero bueno, digamos como que esos son bastante útiles como para tener en cuenta eso y también toda la parte de concepto y demás, que es como algo que creo que pues ya acá, digamos, tenemos bastante ya más claridad, ha permitido como que prosperar y ser reconocidos ya más pasado el tiempo en el escenario pues de las ferias. Pero por pronto, digamos, es como creo que sí, los videos resumen bastante, así que sí, igual de todas maneras siempre pues disponibles muy a la orden para cualquier otra duda que pueda surgir en el transcurso sobre eso o después. Gracias, gracias, sí, porque siento que es una guía importante, como para los nuevos Le metimos que cariño. van, o incluso a los antiguos, que se les pase algo, o que no tuvieron en cuenta también, bienvenidos esos guías. Maispira, cuéntanos. A mí me hicieron recordar de lo mucho que sufrí para Sofa del año pasado, porque yo pues estaba acostumbrada de pronto a llevar maletas, pero como para Sofa preparé más mercancía, igual, o sea, no supe cómo llevar todo y aparte de si el tema del transporte, yo me fui en Transmilenio con una maleta. Yo soy un tapón de alcantarilla, yo soy tapón de piso, me tocaba llevar una maletota con otras dos aquí y yo terminé con el brazo adolorido de llevar todo eso sola, pues porque yo, porque pues manejo la marca pues en teoría de manera independiente. Y sí, pero después como descubriendo lo que hacían mis compañeros, como llevando las maletas estas de ruedas, igual es complicado como transportar eso, pero sí facilita mucho más las cosas a comparación de uno llevarse el morral y que las tote bags esas grandes, pues las de mercado también, o sea, eso fue un tema terrible. Y bueno, ya otra cosa aparte que creo que no han mencionado es que cuando uno pasa, pues hablando en el caso específico de Ciudad Artistas en Sofa, es que también, o sea, hay que añadir el costo pues, del stand. O sea, no es solo la mercancía, sino también el costo del stand, que también significa un poco, pues, los precios ya finales cuando uno ve si le recuperó o no, pues eso también hace peso ahí. Sí, digamos ahí puntualmente la pregunta es, ¿cuánto costó o cuánto cuesta el espacio? Sí, pues el sofá, o sea, el año pasado era como 700,000, no sé cuánto es eso en dólares, como... 700, 800.000 pesos creo que fue el valor. Creo que son 700,000. $300, si no estoy Más o mal. menos, sí, entre los $200 y $300 está variando. Yo creo que pues sí puede subir pues cada año como muchas cosas.
pero en general es una cifra bastante más asequible que la de pues, otros espacios de sofá y de otras ferias. Sí, Entonces eso es un totalmente, poquito por lo disputado también. totalmente. Total, y siento que ahí ahí se abriría como la siguiente pregunta y es, ¿se recupera la inversión? ¿Cómo se mueven las ventas? Pues en mi caso sí se recupera. Siento que al principio uno se asusta, pero también es un tema de, pues, o sea, investigar el público que uno tiene y pues a partir de pronto otras ferias. Siento que es difícil, digamos, si uno nunca ha ido a ferias y uno se manda a Sofa y que Sofa sea su primera feria, o sea, yo no sé cómo le va a hacer la persona, pero va a ser difícil, pero si uno ya ha ido de pronto a ferias más pequeñas antes, hacer como un tanto de lo que se vende más y pues de pronto producir pues en base a eso, como hacer un análisis de pronto de lo que más se vende, lo que menos se vende y en base a eso uno dice, ok, puede, o sea, puede que esto funcione si a uno se le ocurren nuevas ideas también de producto, pero en ese orden de ideas siento que de esa manera es fácil recuperar. O sea, también a veces como con productos de pronto que son pues más difíciles de producir y de pronto no salen tan rentables como la complejidad, de pronto pues un sticker es más fácil de sacar y sacarle a un sticker es muy fácil. De pronto si uno se le manda a hacer camisetas o se manda a hacer bolsos, ahí como tantear esa situación de la inversión es un poco como más difícil, pero pues según lo que he visto también de todos mis compañeros es que siempre uno recupera de alguna manera. Siento que, y creo que ahí se complementaría con la pregunta que nos hizo Natalia Castro, que es como, más o menos cómo calculan la cantidad de mercancía para llevar a la feria. Siento que eso es muy variable como de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a esa experiencia, qué producto es funcional o se mueve, sería. Bueno, no, en nuestro caso, como era nuestro primer sofá, nos apoyamos por el valiosísimo grupo que se hizo en WhatsApp del sofá. Entonces, digamos que preguntándole a las personas, a todas las personas que estaban ahí, artistas y que ya llevaban como participando en anteriores ediciones, todos esos comentarios fueron muy valiosos para saber cómo era el volumen de afluencia de la gente, qué tanto se vendía más o menos, cuáles eran los días más llenos, y acorde como a la clase de productos que ellos nos decían, pues también nosotros así mismo empezamos a revisar nuestros productos. Sí, digamos que también aunado a eso también como la complejidad de cada producto, lo que decimos como pues si nos lanzamos a hacer algo un poco más elaborado o algo diferente o nuevo, pues también era como tantear en cuanto a cantidades. Igual también algo que hacemos es unos topes que son como hasta aquí es el tope de inversión y no vamos a cruzar ahí porque ya se vuelve la cosa un poco insostenible. Pero sin embargo, pues también eso nos sirve como para limitarnos y ser más conscientes de qué vamos a hacer y qué vamos a producir. Sí, algo como que también es súper importante y complementando como la pregunta anterior, es que pues estos eventos grandes de inversión grande, pues por lo general traen una gran cantidad de personas que asistan al evento. Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en el sofá y en el Rock al Parque. Entonces pues ahí uno sabe que la cantidad de personas que asisten a estos eventos es muchísima y asimismo la oportunidad de que no solo vendas, sino que también vean tu proyecto es grande también. Entonces, en ese sentido, sentimos que también esa es una inversión, que las personas se acerquen y conozcan qué es lo que tú haces. Sí, sí, es eso, como que no solo medirnos en recuperar la inversión, sino también los otros beneficios que adquirimos, seguidores, interacciones en redes, otro tipo de vínculos, otras relaciones comerciales o artísticas. O incluso también hay personas que dicen como yo los vi en el sofá, los vi en Rock al Parque y no les pude comprar allí, pero ahora sí quiero comprarles, estuve revisando su Instagram, me gustó lo que hacen, quisiera hacerles un encargo, entonces también eso es súper valioso. Sí, siento que se complementa mucho, ¿no? Como no solo es el tema de vender, sino que va un poco más allá y es el tema de hacer contactos o promocionar y se hace una postventa. Y creo que ahí se hablaría mucho también y creo que quedaría mucho, es Viejo Zorro por sus productos. Pues digamos, nosotros hemos ido como, empezamos con ferias pequeñitas, ¿no? Entonces,
Ahí empezamos a coger como ya más o menos cálculos de cuánto podíamos gastar y todo eso. Nuestra primera experiencia grande fue en Feria del Libro, pues un espacio pequeño, pero hay mucha gente. pero ya vimos la cantidad de gente que se podía calcular, entonces dijimos, ya más o menos uno calcula, aunque pues es que en la primera experiencia es dura porque uno dice, bueno, si compro mucho, de pronto me queda, y uno no sabe cómo responder la gente a su producto, entonces eso también lo atemoriza a uno, o de pronto muy poquito y después uno qué hace los otros días, entonces esos son como el primer sofá, eso era mortal, nos tocó el sábado ir y buscar porque nos quedamos cortos, entonces ya para el segundo ya más o menos uno tiene pues idea. Más preparados con, entre comillas, mejores las cantidades. Números, cantidades y todo eso. Como tenemos, tenemos variedad de productos que hicimos, entonces había productos para todo el mundo, como era sticker, afiches, eso, que era como más económicos, y uno un poquito más costoso, que eso sí podíamos hacer menos cantidades y saber si de pronto se iban a mover o si tenían buena acogida. Entonces hicimos como esos pequeños análisis. A ver si es que en nuestra experiencia, pues lo que vemos, creo que es bueno tener, no digo cantidades de muchos productos, sino como tener algún producto que sea, entre comillas, económico, que sea como asequible, así sea la persona que vaya a mirar, se lleva un sticker, se lleva una postal. Que enganche, y ya los productos más grandes, que son los que pueden enamorar más y que traen más beneficio económico, pero todo, pues todo va sumando. Sí, siento que ahí, y pues creo que respondiendo a la pregunta de Giovanni Avendaño, que es con cuánto tiempo produce una merch, creo que eso varía mucho del producto. O sea, yo, en lo personal, cuando voy a feria trato de hacerlo como un mes antes, pero sé que sale un producto que me parece interesante y lo puedo sacar, pero se reduce. Yo siempre trato de andar como una semana antes, pero yo sé que para el sofá sí toca estar súper preparado. Y pues, Vega, que estaba desde el 2018, ¿qué experiencia ha tenido desde el 2018 al 2024? Realmente sí, con el incremento de la demanda de concepto y de que todo pues sea todo cada vez más pro y demás y la posible clientela, también pues hay un incremento en la inversión que se hace en esto. Sí, definitivamente pues sí se logra recuperar y no solo digamos sí a partir digamos como de la venta, sino de esas conexiones que se hacen. Afortunadamente yo la verdad sí me considero afortunado, siempre quedo con clientes y con encargos a partir de Sofa, es una época bastante rentable gracias a eso. Y es como clave. En general, desde que entonces, a mí sí, me tomó por sorpresa la siguiente parte de esa primera experiencia así tan abrumadora fue esa parte bonita de que, uy, Dios mío, ya se recuperó a partir de segundo o tercer día, ya de aquí todo es ganancia. Eso es como que, wow, sí se logra. El balance, entonces sí toca tenerlo muy bien. Ahí igualmente se me ha quedado mucho producto de alguna cosa y dije, no, esto definitivamente está muy desbalanceado, costo-beneficio y pues oferta-demanda. Entonces, pues ya toca pararlo o dejarlo parar o luego ver cómo se comercializa y pues también uno se queda pues con cierto feedback. Entonces, es clave esa parte, pues 10 también pues ayuda mucho pues lo que dije a partir de todo aquel consejo, he tratado de transmitírselo a los chicos que me ayudan, también digamos, bueno, contar, yo incluso pues sí, de ser posible, sí, también con alguien que también sea muy llave con ustedes, que puedan como complementarse con el proyecto, que les guste, que pueda apoyarlo y que pueda también venderlo con cierta soltura y que hasta le llegue un poquito. Los chicos que a mí me ayudan, yo los quiero mucho, la verdad, se entusiasman, se meten mucho en el cuento y hasta le aportan también con ideas y con cosas a la hora de vender, a la hora de comercializar o de crear alguna cosa ahí para una futura feria. Entonces, todo eso pues ha sido como aprendizaje y demás y permite como que crecer. Entonces, sí traten también como de tener pues como gente pues a su lado que fluya con sus proyectos. Sí, es que siento que toda esa experiencia, desde las ferias pequeñas hasta esas ferias grandotas, siento que esa experiencia allí vendría como la siguiente pregunta, es ¿qué no volverían a hacer? Pues yo creo que primero, esto fue un error que cometí y fue de pronto sacar demasiada cantidad de mercancía como de pronto de temas como muy nicho, de temas demasiado específicos que de pronto
pues no tienen tanto público, entonces no se van a vender tan bien. Y lo segundo es de pronto, o sea, no comprometerse a ciertas cosas si uno no tiene el tiempo, porque también me ha pasado que de pronto me meto mucha vaina y después sacar todo adelante se convierte difícil, pues también teniendo en cuenta pues el tema de las ferias, más cuando son grandes tipo sofas, tipo Filbo, todo se vuelve complicado en términos de tiempo, digamos, más si uno, pues creo que la mayoría de los artistas de pronto sí, también, pues como decía Tartán Rojo, dependemos de otros trabajos, como, pues sí, oficinistas o fuera como de este ámbito de las ferias, y pues de pronto a veces uno se le reúne mucha cosa y pues sacar todo es difícil. Entonces sí, como organizarse pues bien con tiempos y intentar como no comprometerse a si no es factible. Sí, creo que ahí se complementaría mucho con lo que hablábamos ahorita de mirar productos, qué producto les va bien, y creo que lo que dijo Viejo Zorro es como qué productos podemos sacar y que no va a ser tan costoso sacarlo y no ser tan laborioso, y qué otros si le podemos invertir un poquito más y mirar y tantear terreno. Entonces, pues ahí que los mencioné, entonces chicos, ¿qué no volverían a hacer? Pues no sé, o sea, nosotros cada equivocada o cada embarrada pues nos da como un aprendizaje, ¿no? Digamos, yo lo que pienso de pronto, pues en base a las experiencias diría, bueno, hagámoslo con más tiempo, que a veces uno dice, no, tenemos el tiempo suficiente, pero no. No se confía mucho No. en el tiempo realmente, que nosotros tratamos de programar, pero siempre al final terminamos corriendo. Yo creo Sí, que pasa. porque pasan cosas y a veces uno dice, no, hacemos esto planificado y ya, listo. Pero no, o sea, si usted tiene suficiente tiempo para proyectarse y hacerlo, hágalo. O sea, no diga, no, no necesito tanto tiempo. Lo va a necesitar. Entonces, siempre hay que, pues al menos tener un espacio para alguna emergencia o algo que no va a salir, que las cosas no llegan. Entonces es mejor, si puedes, de a poquito. No necesitas hacerlo todo de una, sino empezar con este detallito, hacer esta proyección y no va a haber tanto estrés a lo último. Pensaría que sería como así, porque de resto son cosas que al otro año o en otra, pues nos va a servir, ¿no? Sí, eso es cierto. Siento que el tiempo, y más, es mejor que sobra que falte. ¿Para qué? Pero es mucho mejor. Es mejor que sobre el tiempo y ir puliendo algunas cositas que quedaron ahí en el tintero. Igual Que siempre va a faltar el tiempo, pero bueno. No sé, Tartán, Vega, ¿qué opinan? Bueno, sí, nos unimos mucho a eso de, obviamente que mientras más sobre tiempo, mucho mejor. Digamos que a veces uno, pues y también lo que decía Maíz, como que con tantas obligaciones que a veces uno tiene al día o al mes, se presta como para no poder prestarle la atención suficiente a todo. Entonces, pues eso, primero pues como ese manejo del tiempo y sobre todo el manejo también del estrés, de la ansiedad, de que es muy importante tenerlo en cuenta porque pues digamos que es un evento grande o pequeño, igual implica pues un esfuerzo, una carga emocional para que lo gestionemos de la mejor manera. Entonces a veces uno planea de tanto planear y tal vez no resulta como uno quiere y pues se entra también en crisis, en momentos pues no tan chéveres que también hay que manejarlo, también hay que darle su espacio y su tiempo, porque si no, pues ni modo. Y también nos parece sano pues que a veces si no es forma de tramitarlo, pues no hay forma de tramitarlo. El caso es que también a lo que también agregaríamos como cuestiones como tiempos de proveedores, digamos que a veces las cosas pueden mal ir sal, entonces Literal. también justo tenemos, no sé, todos los carteles pendientes y ya, bueno, el proveedor se encarga de eso, todo bien, y justo se dañó la máquina, un rodillo se tiró todo, etcétera, etcétera, entonces pues hay que también disponer de eso. Sí, tener muy, muy en cuenta ese tema de los proveedores, el clima también, el transporte. Digamos que todo gira alrededor como a todo ese proceso logístico del antes de la feria, porque las ferias son una lluvia también de emociones. Entonces, saber gestionar el estrés, no llegar tan cansado, tan molido, sin haber dormido. Entonces eso también afecta mucho, entonces es importante como también guardar como la serenidad y saber hasta cuándo uno puede parar y no darse tan, que a veces nuestros propios jefes es difícil y uno se empieza a autoexigir muchísimo de que tengo que sacar este producto, tengo que pintar, tengo que imprimir,
pero también es importante gestionar el sueño reparador, el descanso y la salud mental. Literalmente nos explotamos laboralmente. A nosotros mismos, la mujer. Sí, Y Vega, ¿qué piensas? ¿Qué definitivamente. dirías? Ahí sí señalaron algo clave en este tema, el tema de los proveedores. Es una vaina que pues, puede definir muchos casos, o al menos una parte, pero a veces se te puede tirar todo el día o todo el, todo el buen mood que puedas traer si algo sale mal. Y si, bueno, yo generalmente, casi siempre pues en los años anteriores también, pues sí he tenido como pues tener un empleo de oficina o empleo pues que pues reclama bastante tiempo y pues no puedo, digamos, movilizarme todo el tiempo para pues conseguir pues todo, gestionar todo, mandar a hacer. Entonces pues ya digamos con el pasar del tiempo también uno ha tenido como ya armado su red de proveedores o uno de mucha confianza que pueda hacer o varios que puedan ser especializados en tal o cual producto que lo puedan sacar para yo poder, digamos, enfocarme ya como en la estrategia específica y demás. Eso, pues, digamos, en mi caso particular, no diría que, pues, aplicara como a todos, dependiendo también como el producto, pero sí tuve, pues, esa primera encontronazo con algún proveedor que sí, definitivamente, pues, hizo un mal trabajo. Recuerdan, pues, que comenté el tema de los pines, ese fue uno de los problemas. Eh, un proveedor no hizo como, digamos, un buen trabajo con esa ocasión. Quedaron como demasiado frágiles, o sea, un elemento pues que se rompía con demasiada facilidad. Tuve que reponer varios en el transcurso de la misma feria y inventarme algo como un pegante pues como para darles eso o darles como algo a cambio y pues eso pues la verdad ya sí deja como que mucho como que desear porque pues a fin de cuentas eres tú el que pues es la cara visible de tu marca, de tu emprendimiento, de tu producto y pues no está nada chévere y además cuentas con poquito tiempo si el proveedor te lo entregó ya en la misma feria o a poquitos días y no cuentas, digamos, como para negociar, se ponen inflexibles con temas de presupuesto o no se logra como negociar como algún tipo de reembolso. Entonces, eso es clave. También me sucedió con algunas impresiones que pues tampoco salieron bien. Hubo compañeros y colegas que sufrieron aún más porque sí el trabajo quedó totalmente impresentable o digamos tienen como un concepto ya muy previamente determinado y la calidad de la impresión o los parámetros específicos que se requería pues eran clave para la presentación de ese proyecto y pues eso puede acabar con eso. Entonces, sí, definitivamente tener proveedor de confianza, o sea, no volver a confiar así como cualquiera así a ciegas, sino pues ir teniendo como eso nivel de proveedores de confianza, creo yo que es clave. Y también un poquito como tu estrategia para lidiar con algunos imprevistos que puedan surgir. Sí, incluso ahí lo que dice Nat Knives, digamos, es como armar como su red de confianza, porque siento que por mi lado también como artista yo tengo como ciertos impresores de ciertos productos a los cuales yo les digo, listo, con ellos me puedo ir. Ellos manejan estos tiempos, entonces me toca enviar a ciertos tiempos los productos, pero intentar como que con otros nuevos impresores como, parce, me toca hacer pruebas, me toca avisar antes, me toca hacer también el hecho de que puede que no en todas las ocasiones las impresiones o los tiempos se cumplan, porque no sé, dentro de los impresores de confianza puede que se cambió la gestión, se cambió la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que también esos de confianza pueden que también. Entonces siento que es como un tirado floja en la experiencia, en el proceso que uno tiene en todo este tema de ferias o en todo este tema de imprimir su proyecto, sus productos. Es como e incluso creo muchos nos pasa, es como charlarnos a nuestros compañeros y colegas, es como decir, ven, ¿cómo te fue con él? Ven, ¿cómo te fue con él? ¿Qué tal? ¿Cómo te funcionó? ¿Qué tal tiempos? Y siento que la idea también es como no cerrarnos a quedarnos con ciertos proveedores, sino también tener sus plan A, B, C, Z. Creo que ahí sería. Ahí abriendo la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el momento más mágico del sofá? Y paralelamente, hablando, creo que ya el tema más estresante lo dejamos, entonces yo diría como el tema más mágico de la feria, del sofá. ¿Qué les gustó? ¿Qué dijeron? Fue pucha, sí, me gustó estar. Con esto vine además del tema monetario, pero por esta sensación es
tengo para continuar. Maíz. Yo creo que dos cosas. La primera es cuando uno ya empieza a reconocer gente que de pronto lo ha visitado a uno en otras ferias y como que lo va buscando precisamente a uno y como el trabajo que uno hace, entonces uno como que siente como un cariño de alguna manera, como wow, o sea, te gustó y volviste y como que aprecias tanto lo que hago que tuviste como, sí, como usaste tu tiempo para volver, o sea, eso me parece muy loco y uno ya empieza a reconocer caras y entonces como, tú, y no sé qué, y uno empieza a conversar con la gente y eso es súper chévere. Y también otra cosa bonita, que pues me parece que de pronto no se da tan fácil en otros espacios, es convivir con otros artistas que pues de pronto tenemos experiencias similares o también, pues sí, digamos, unos en entornos externos, de pronto uno es como el único artista o el único como así medio rarito creativo. Y de pronto como que identificarse con ciertas cosas es un poco raro, pero Ciudad de Artistas, pues en el caso específico, siento que es como el propio espacio para uno compartir y parchar como con gente, o sea, cuando se da el espacio y el tiempo, como al final, como a las 9 de la noche, cuando ya salió toda la gente pues del pabellón, o sea, uno se da ese mini espacio como para hablar, como cómo te fue, y eso a mí me parece muy enriquecedor, o sea, no solo como por tema de conocer ventas, sino también como por la parte social, porque lo que decían también como que uno está constantemente pues tratando con personas, como en estos entornos de feria, pero pues sí, o sea, hablar como con gente que se dedica a lo mismo es enriquecedor y uno aprende mucho del otro también. Entonces sí, eso me parece bonito. Sí, siendo que lo que yo les decía al inicio y lo que les compartía a muchos de los artistas invitados, yo los conocí por ferias y los todavía a veces los visito en sus ferias y charlamos un rato. Entonces siento que es un lugar muy de muchas conexiones y para fortalecer muchos vínculos. Fuera del tema de colegas, también el tema de compañeros, amigos, incluso hemos compartido ferias, hemos compartido stand con Tartan Rojo, estuvimos en Rock al Parque. Entonces, siento que es exacto, como una comunidad. Ahorita que menciona Tartan, los escucho. Sí, no, pues totalmente lo que dijo Maíz, nos unimos totalmente. Sí, no, pero sobre todo a nosotros nos llena mucho el corazón que alguien guste de nuestro trabajo, que se vea identificado, que se sienta relacionado con lo que hacemos, eso nos llena mucho. Digamos que es como un impulsito ahí que tenemos como para De colección. o que incluso también nos ha llegado la experiencia de que coleccionan nuestros productos, cada cosa nueva que sacamos, les gusta como tener ahí en la colección, entonces eso también nos llena mucho, sobre todo pues esa interacción humana que a veces uno está, digamos, en una feria así muy transaccional de que, bueno, tome y dame dinero. Entonces, también nos gusta mucho, igual también hemos conocido tanto participantes como colegas que también les ha interesado como esta vida. Entonces, eso también nos alegra mucho, nos encanta, digamos que también están aquí presentes de asistentes. Un saludito ahí a Caos, que está por ahí. Entonces, nada, entonces eso es como que lo que nos más interesa. Igual también nos gustó mucho como la profesionalidad, pues hablando específica del sofá, como la profesionalidad que se maneja en Corferias, dentro de todo, pues se va anunciando como horarios, como en 15 minutos vamos a abrir espacio, vamos a abrir puertas, por favor tengan en cuenta. Bueno, se hacen varios mensajes como alrededor del día, ¿no? Como para los expositores, entonces eso también es muy interesante para nosotros. Sí, es que nosotros hemos feriado tanto y hemos estado en todo tipo de ferias, Sí. desde los espacios así hasta grandes espacios que incluso uno valora ya el lugar en el que ya está, o sea, el solo hecho de que tengas una accesibilidad a una buena mesa, que haya espacio entre mesas, luz, iluminación para que puedan ver tus productos, o sea, todo eso como que le va sumando también a las experiencias. Entonces eso también es muy valioso, chévere. Sí, porque hemos estado desde el hueco más recóndito de esta el ciudad. roto más punquero. Sí, hasta ya grandes escenarios, entonces sí tenemos como una diversidad y valoramos incluso no, igual es necesario valorar un buen trato hacia el feriante, hacia el expositor, porque también nos ha pasado cuestiones que no nos tratan como ya
pagamos nuestro stand y vemos. Entonces, pues valoramos mucho esas atenciones y esos buenos spots que hemos sabido pues abrir camino. Genial. Sí, siento que uno como artista y más iniciando tiene su recorrido. Yo me acuerdo que el primer stand que yo tuve o mostrando mi trabajo fue en el Parque Nacional encima de un plástico con stickers ahí. Ese fue mi primer stand vendiendo cositas, entonces ahí en la calle. Y pues ya llegando por el transcurso, es que siento que todo es un proceso, experiencias, hablar, charlar y esa evolución. Y por eso lo que les comentaba a algunos artistas aquí, espectadores, es como que todo es un proceso, o sea, tampoco se estresen con que lo tienen que conseguir ya, sino es un proceso y es una evolución y es un aprendizaje. Y siento que aquí entraría mucho viejo zorro, porque siento que lo que nos dijeron fue, no sé qué me está diciendo, pero No, qué bien, una buena. Ajá. Pero a lo que me refiero es que la primera vez hablando con ellos es como que, o sea, y lo que nos mencionaron, ahorita fueron como, iniciaron post pandemia. Entonces también es como que, cuál fue esa evolución y que también fue como eso genial que encontraron en tema de ferias y más en el tema de sofá, que fue ese wow que tuvieron. Bueno, pues digamos lo que decían, nosotros empezamos también en ferias pequeñas, como decían también en los espacios pequeñitos, oscuros y todo eso, pero todo eso uno va aprendiendo de todos esos espacios, de todos esos momentos, va viendo qué le gusta a la gente, qué no tanto le gusta, pero pues generalmente siempre fuimos como bien recibidos, tanto de los compañeros como del público. Entonces siempre han sido como buenas experiencias, siempre nos quedamos como con lo bueno de todos esos espacios y eso siempre pues nos ha ayudado pues digamos, a ir evolucionando. Ya en las ferias grandes pues ya vamos un poquitico más preparados, vamos con mejores argumentos, mejores conceptos en nuestra propuesta. Entonces todos los espacios son súper importantes, todos. Así como decía Maíspira, en algún momento hay que atreverse, no importa en dónde sea, en el espacio grande, en el espacio pequeño, hay que hacer, dar ese primer paso. Nosotros también nos costó dar como ese primer paso. Pues nosotros también, digamos, pues cada uno tenía sus trabajos diferentes, en ámbitos también como oficinescos un poco, en otros ambientes, y hasta que nos llegó el momento que dijimos, vamos a hacerlos, vamos a entenderlos, y pues ya hemos logrado pasos importantes pues para nosotros, y realmente ha sido muy gratificante estar en todos esos espacios. Porque, digamos, y siempre pensar que nunca es tarde, pues porque yo trabajaba en otra cosa, nada que ver con esto, y el hecho de poder ya embarcarme en este mundo del arte y la ilustración, poder tener al fin ese tiempo, compartir con el compadre, un proyecto que llevamos creo que desde la universidad, que unos añitos nomás, y poder realizarse al fin, pues eso es gratificante. Poder llegar a Sofa, para mí Sofa era, mejor dicho, lo más, sí, yo quería desde años, yo dije, ojalá algún día tengo que lograrlo, sí. Que estar ahí sufriendo los 4 o 5 días. Y el hecho de que lo lográramos, de que fuéramos pues apreciados, por decirlo de alguna manera, conocer gente que nosotros seguíamos, nos parecían unos artistas muy bacanos, elegantes, y poder hablar de tú a tú, molestar, tener un contacto, eso fue pues emocionante para nosotros que no hemos tenido esa experiencia, que también les gustara lo que hiciéramos, que pudiéramos decir, bueno, sí estamos haciendo las cosas bien. Entonces, eso fue muy importante para nosotros. Muy motivante para nosotros. Sí. Sofa es, mejor dicho... Sí, Sofa para nosotros es como nuestro evento del año. Nosotros decimos, Sofa no lo perdemos por nada del mundo, pues esperamos poder seguir. Ahora sí. Pero sí, realmente es nuestro núcleo, nuestra meta fue nuestra meta desde hace mucho tiempo, poder lograrlo y poder compartir eso. Eso fue la experiencia. Como decía Tortán, no es fácil porque hay que aplicar también. Hay mucha gente que se postula, entonces también poder llegar ahí ya el hecho que le digan a uno que sí, ahí ya se motiva bastante. Seguiremos ahí. Seguiremos adelante. Se mantiene viejo zorro. Y Vega, ¿qué nos cuentas sobre eso? Porque primero, ese momento mágico que tienes, que has tenido en los sofás, y también, ¿qué opinas ya desde un punto de vista siendo parte del taller de lapicero? Desde eso sí, creería yo que eso ya más o menos lo escribí, ese punto así de, marica, de verdad, o sea, la gente está viniendo acá como por esto,
hay un momento en que, digamos, alguien que había comisionado previamente llegó como a lucir algo, un arte que había comprado, que si la camiseta, con diseños, como esa parte pues es como súper bonita. Y también, digamos, sí me quedo como un poco también con el sentido de comunidad. Normalmente yo antes de que se acabe Sofa trato como de hacer el recorrido para ver si logro comprarle algo pues a los colegas, saludarlos, ver cómo les fue, tomar un poquito de contenido también para seguirlos pues como moviendo, promocionarlos para los contenidos que sacamos en el taller. Y eso es como el todo, como esa fraternidad que se crea pues ahí y que creo que sí como también como lo bonito de eso y sobre todo el efecto ya que tienen el cliente, bueno, llamarlo cliente suena como muy reductivo, pero en el asistente a la ciudad, ya ese también es como un orgullo como de que ya la ciudad de artistas es reconocida como un espacio destacable dentro de todo lo que es Sofa. La gente va allá ya con un propósito definido, sabe un poco a lo que va, sabe no es el artisali concepto, ¿verdad? Que incluso pues en las comicones internacionales pues suele ser un área pequeña en comparación a las grandes cosas de las grandes marcas, sino que acá, digamos, esto ya se ha hecho como un nombre y esa que la gente aspira es muy bonito de ver. Entonces diría que eso también es como mágico. Entonces, como taller también, como el taller, eso también representa mucho y el taller lo que quiere es eso, como que sea comunidad, sea un vínculo entre sí, ecosistema artístico saludable y que pues saludable y que también sea reconocido por el valor de lo que es y siga creciendo. Siento que para el artista colombiano llegar al sofá es como su meta grande. Hay muchas metas, hay más, pero siento que el tema de ferias y demostrar su trabajo, llegar allá y siempre es gratificante. Mm, yo creo que podemos continuar con nuestra última pregunta que tenemos aquí y podemos después responder dos preguntitas súper rápidas que tenemos ahí de nuestros espectadores. Y aunque se pueden complementar, pero digamos que nuestra última pregunta es ¿qué tips o recomendaciones dejarías de acuerdo a tu experiencia? Y aquí les comento un poquito más como si se pueden complementar con las preguntas que nos han hecho. Natalia Castro nos dice, ¿podrían recomendar algunas ferias donde crean que uno pueda comenzar o por dónde las encuentra? Y Harun Jan, espero que lo haya dicho bien, sería similar en aspectos generales Sofa a Comic Con por el espacio, el volumen de gente de la comunidad. Entonces, digamos ahí que lo tengamos presente por si se pueden complementar, de todos modos ahorita las vuelvo a responder. Entonces, como es costumbre, exacto. Pues resumiendo un poco, porque creo que los tips pues se dan un poco como la conclusión, el resumen de todo lo que hemos conversado. Y como mi primer tip sería organizarse, como con tiempo, organizar tiempos y organizar dinero y organizar también pues teniendo en cuenta que uno dispone del tiempo del otro, pues más si uno tiene otros proveedores, o sea, uno no puede decir, hazme todo ya mismo, porque así no funcione, pues los otros también tienen sus tiempos. Entonces, organizarse bien y hacer todo con tiempo. El segundo es investigar cómo viene el público que cada uno tiene y pues en base a las ventas que has hecho en otras ferias, también como ir tanteando qué se vende y qué se mueve, qué no. Y el tercer como tip es un poco chistoso, pero algo que me he dado cuenta es que llevar coquita a uno lo salva de muchas cosas y uno le ahorra mucho tiempo. Porque muchas veces, o sea, en el caso específico de Sofa, uno sabe que pues hay donde comer, pero normalmente eso está toteado o que hay que hacer unas filas extensas y pues en ese tiempo, o sea, uno de pronto pierde ventas o no sé qué, entonces uno tener su coquita, eso ayuda Te, bastante. te interrumpo ya como un poco de paréntesis para los que nos ven fuera de Colombia. Coquita es un recipiente de plástico donde nosotros echamos nuestra comida y le podemos llevarla a calentar y pues comer ahí mismo. Entonces para que no piensen cosas raras. Es decir, de colombiano a... Sí, sí, ya es muy colombiano, entonces hago la aclaración. Continúa, porfa. Sí, y pues ya las preguntas que nos habían dejado, pues primero voy a responder la de Harunjan porque creo que es más fácil. En mi experiencia, pues no estoy en Comic Con vendiendo, pero sí he ido a Comic Con. Siento que igual es mucho menos público que en Sofa. Y según yo también es mentiras, el tiempo es igual. Eso sí no lo tengo tan claro, son menos días, ¿cierto?
En Sí, general sí son menos. Sí. Un poquito menos. entonces sí es como una preparación para un público pues de menor cantidad, porque el público en su es mucha gente, o sea, uno no puede caminar básicamente como en los pasillos. Pero Comic Con sí es un poco más relajado. Pero también hay otra parte, es que creo que la gente a Comic Con de pronto va con un poco más de presupuesto, porque pues, o sea, la entrada es más cara y pues también van como con objetivos diferentes de pronto en Sofa. Sofa también, pues por el volumen de gente, hace como un poco más difícil la venta, pero eso ya hay como que tantearlo más, pues más a detalle. Y lo del tema de las ferias, pues uno tiene que estar como muy pendiente buscando como que convocatorias están abiertas y pues ya también sabiendo qué ferias y pues las fechas de estas ferias a lo largo del año, digamos, pues Raúl yo sé que puede hablar mejor de Sofa en ese sentido, pero digamos, sí, siempre se están abriendo convocatorias para temas en Corferias y en otros espacios de pronto más pequeños también. Uno siempre en el Instagram o en otras redes, uno siempre le aparecen como, o incluso uno las busca, convocatorias abiertas para participar en ferias o en otro tipo de espacios. Y como decían Viejo Zorro y Tartán, que estuvieron al Rock al Parque, eso son convocatorias que abre pues la SAE, que también es un espacio en el que todos pueden participar, o si son de Bogotá, si son de Colombia, eso también es como con un proceso de convocatoria. Entonces sí hay muchas posibilidades y, o sea, lo que hay, pues las convocatorias y eso hay muchas, o sea, hay muchas para uno poder escoger. Sí, sí, siento que siempre hay como tanto de colegas, incluso que están haciendo sus propias ferias gráficas. Entonces creo que ahí es como estar un poquito... yo siento que armar como esas conexiones, lo que hablamos, como esos vínculos, y de acuerdo a esos vínculos, esas conexiones, pues ya empezar a mirar ferias, o preguntar, o incluso pregunten a los mismos artistas que han estado en ferias. Yo a veces le pregunto a Caos o le pregunto a Tartán como qué ferias gráficas hay, si han visto alguna convocatoria. Entonces creo que ahí sí sería como una buena ancla. Pregúntale a los artistas. Siento que uno que está iniciando también tiene esa disposición de comentar en That Knife. Y también de parte de Agora, nosotros procuramos, o de parte de mi cuenta también, procuro compartir ese contenido de alguna convocatoria que van por ahí para que estés pendiente, porque yo creo que cuando uno está empezando es muy difícil encontrarte por cierta información. Entonces, para que estés pendiente de nuestros canales. Ujú, sí, la idea es como, como comunidad, lo que hemos dicho, empezar a fomentar eso. Y ahorita que Maispira comentaba sobre Vega, sobre el sofá y la ciudad artista sobre estas convocatorias. Ahí, ¿cómo sería esa convocatoria en el sofá? Bueno, generalmente sí se lanza junto con todas las demás convocatorias que lanza Sofa, que también va para cosplayers, va para creadores de contenido y demás. Lo esencial es, sí, y ahí va de una vez la recomendación, tener un proyecto clarísimo. Eso ha sido, digamos, creo que clave, pues, para que, digamos, aquí hayamos aplicado, pues, sigo, pues, ahí de acuerdo a eso. No es, la ciudad siempre, pues, ha preferido, pues, como diferenciarse precisamente por la diversidad de cosas que tiene, la claridad que hay en torno, digamos, sea un libro, un cómic, una estética reconocible, una historia, algo enganchador y algo que sea prometedor y que pueda dar pie como ¿qué será? Ustedes ven, digamos, el correo de sofás anteriores y podrán ver lo distintivo que suele ser cada cosa. Incluso si eres fanar, te gusta el anime y demás y todo esto, también puedes aplicar, pero tener en cuenta que tiene que tener un poco y es algo que yo trabajo yo mismo en mi propio trabajo. Yo tengo mucho fanar en mi arte y ahí fue como que me fui, fue un motivo para yo perfeccionarlo, hacerlo tuyo, hacerlo como que puedes, como puedes tú reinterpretar una obra pues conocida internacionalmente y demás, si decidiste por ese camino y cómo puedes proponer incluso un proyecto en torno a eso, entendiendo que aquí, hablando aquí en Colombia, también tener en cuenta pues que nos está viendo gente de otros países, acá pues obviamente pues hacer propiedades de tu lugar pues hay más laxitud en torno pues a copyright y ese tipo de cosas, pero pues digamos generalmente entre más tuyo sea algo, tus personajes, tu mundo, tu propio universo de criaturas o de productos o de personajes y demás, es bastante más prometedor y tienes más libertad para hacer cosas en ese sentido. Entonces,
ahí, digamos, puedo sí decirles que Sofa responde un poco mejor a ese tipo de cosas y al detalle que se le da a cada proyecto, un poco en ese aspecto. No sé si responder una vez como las otras preguntas. Hay como una diferencia bastante fuerte entre Sofa y Comic Con. El enfoque de Comic Con sí ha sido como diferente, muy enfocado como a las marcas, estos invitados internacionales. No he podido, digamos, yo mismo participar como tal, pero en general no he sentido como que, y no es por hablar mal de la marca, yo también voy a Comic Con, me divierto mucho, la paso muy bien y demás, pero siento que en proporción, entre costo y demás, puede no ser igual de rentable. La organización para la parte del artisal y eso, siento que pues en comparación deja como que desear. Y hay mucha gente pues que está, digamos, confundida, incluso en el momento en el cual se postule y hasta de pronto queda, todo es un poco más normalizado, más como que todos son tan comerciales de alguna manera. Mientras puedas pagar, tienes tu espacio, pero pues ahí, digamos, también te atienes a esto. Al tener ellos como un foco en tarimas, el show que está presentando, el invitado de turno, la activación de las marcas grandes, te expones también como digamos a cierto ruido, más no solamente literal, sino figurativo en el sentido de que puedes quedar un poco invisibilizado y demás. Eso en cuanto a la experiencia que pues me han transmitido muchos colegas y demás. De todas maneras, pues creo yo que pues siempre se puede, en el momento en que sea posible, pues a siempre tratar de vivir la experiencia. Ya en torno a otras ferias, a otros espacios, lo mismo, tal como han dicho aquí como los colegas, estar atento a convocatorias y demás, socializarlas de pronto en estas comunidades, estos grupos de artistas, dependiendo de los enfoques. Hay colegas que se sienten más cómodos en eventos de intercambio de sticker, eventos un poquito con un enfoque más urbano, graffiti y demás, calcas, toda la cosa, enfoques un poco más de artes finas o más editoriales, cosas que vayan enfocadas al fanzine, a cositas pues hechas a manualidades. Ahorita está cogiendo fuerza el arte y creo que pues ahorita pues viene como algo, creo que Mari puede comentar un poquito sobre eso. Depende también mucho como de tu enfoque, tener eso muy en cuenta y ver, pues averiguar todo lo que se pueda, qué tan rentable, cuánto cuesta el espacio, qué tan rentable es, cuánto espacio vas a disponerte. El espacio físico de Sofa es bastante grande, considerable en consideración a otros espacios, entonces por eso también digamos como que se hace así como cotizado, pero en muchos otros lugares vas a tener menos espacio y adaptar tu concepto, tu proyecto, tu gráfica a eso también es clave. Ejemplo, ahorita me acabo de postular a una feria que digamos es de muchos emprendimientos, no solo artísticos, hay comida, hay diferentes cosas, voy a probar allá a ver cómo me va, ya les estaré comentando y haciendo publicidad al respecto, pero depende como mucho de eso. Viene también eventos más temáticos, pronto unos amigos, los amigos de la Taberna de Luke, que se especializan en eventos de rol, van a lanzar su versión del FEI, Festival de Entretenimiento Medieval. Entonces, digamos, allá es ver cómo si tu proyecto puede adaptarse a un contexto de fantasía, de rol y todo esto. Entonces hay varios aspectos, pero sí me extendí un poco, pero creo yo que esa es como, digamos, la recomendación así grande que puedo dar en torno a esa parte. Si se me quedó algo, pues me cuenta. Genial, genial. Sí, digamos que todo con respecto al sofá siempre lo está gestionando, como lo hemos comentado en el transcurso de la conversación, taller de lapicero. Entonces ellos están comentando, informando. Todos en nuestra comunidad hemos compartido taller de lapicero. Hemos compartido como los videos que ahorita nos pasó Vega por el chat, y si algo también ahí compartimos como la cuenta del taller para que estén pendientes porque ya está cerca esa convocatoria si no estoy mal. Pero Entonces, pronto, ahí rondando, está rondando. Creo que entonces, de acuerdo a eso, Tartán, viejo zorro, ¿qué piensan? ¿Qué tips dejarían? ¿Qué opinan también de lo que nos han dicho, de las preguntas, como para ir cerrando ya a poquito? Bueno, no, pues cogiéndome las recomendaciones que ya han dado, pues nos parece pertinente. Digamos que con la cuestión con Comic Con, pues nosotros no hemos tenido la oportunidad de participar, entonces pues no tenemos como la potestad de opinar al respecto. Entonces, pues yo entiendo que también es una cuestión como que más llamativa con respecto como con los invitados, con los actores de doblaje que invitan y ese tipo de cosas.
No sé cómo le irá con la cuestión pues, más del artista. También entiendo que también es una cuestión como muy de nicho, como de ya cuestiones pues ya muy mainstream y ya cómics super, obviamente súper reconocidos, figuras, entonces pues no sé. Bueno, no tenemos como una opinión muy clara al respecto. Bueno, con respecto a las ferias, pues bueno, es que digamos que han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Digamos que sí hubo un boom muy grande con respecto a las ferias como post pandemia y hemos visto que han como decaído de un tiempo para acá, entonces pues también, pero lo que sí nos gustaría decir como recomendaciones previas, como por ejemplo, digamos, pensarse también dónde va a ser, en qué ubicación va a estar, digamos que actualmente en Bogotá pues estamos atravesando un montón de obras alrededor de la ciudad, entonces también hay que tener en cuenta, digamos, la accesibilidad de las personas, también pues quién está convocando, si les está, lo que le hablábamos un poco de los organizadores, que a veces cómo se tratan no solo a los expositores, sino también cómo se trata la misma feria, que tanta difusión se está dando. También otro que estábamos pensando era como también empezar a enfocarse, pues si estás empezando, también enfocarte a tu nicho, al nicho que quieres pues convocar y llamar la atención, digamos que no, al principio cuando nosotros empezamos y algo que digamos si volviéramos a empezar evitaríamos era como meternos a cuánta feria viéramos, así si era, digamos nos pasaba como ferias donde había un montón de comida, un montón de cuestiones de pues que se alejaban mucho de, digamos de la ilustración y si bien es importante a veces destacar en una feria hacer como la cuota de ilustración o editorial o lo que sea, si nos veíamos afectados en la cuestión pues, de si vale la pena o no una feria, si van a meter a cualquier tipo de emprendimientos, porque también hay diferentes tipos de proyectos que están enfocados más a, no sé, revender cosas de Temu o maquillaje, o sea, son cosas totalmente alejadas a lo que hacemos. Entonces sí es súper importante y es como un tip que damos. También analicen las ferias, miren quién las está organizando, dónde están ubicadas, en qué fechas. Nos pasaba mucho que cuando estaba el Mundial, arman ferias en los días del Mundial, en el que iba a jugar Colombia. No, pues uno sabe que ahí no va a ir nadie a la feria. Entonces sí es súper importante tener en cuenta todo eso para lanzarse ya a asistir a eventos. Sí, eso sería como lo que opinamos, también tener en cuenta esos días, si son domingos también va a ser mucho si más es el Día de bajo. la Madre, pues todo el mundo prefiere estar celebrándole a su mamá que no ir a una feria, entonces también es importante analizar todo ese tipo de cosas antes de presentarse. Sí, totalmente. Siento que analizar si la feria va ligada a tu nicho. Y viejo zorro, cuéntenos, ¿qué tips darían? Pues bueno, en nuestra parte, bueno, en mi experiencia, digamos, personal, pienso yo que es como disfrutarse del proceso, disfrutarse todo, tanto lo malo y lo bueno. Disfrutar el estrés. Sí, pues hay momentos en que uno dice que uno va a colapsar, pero pues creo que hay que disfrutar el momento porque creo que hace parte de que el arte no pierda su esencia, de lo que uno quiere transmitir, que todo se vuelva, no digo felicidad porque no todo es felicidad, pero pues sí aprender a sobrellevar eso de una manera, entre comillas, calmada, que pues digamos, todo puede tener soluciones, si no la tiene, pues nada, hay que dejarlo pasar y seguir adelante con lo que ya se tiene o con lo que ya tenemos ya presupuestado. Sí, me parece que igual es una experiencia, así digamos en una no vaya a vender o sofa, digamos, al principio no vendas o algo, pues es experiencia, vas a tener contactos, vas a hablar con gente, eso a veces las ventas o los contactos llegan después de sofa, entonces tampoco estresarse por eso porque la idea es eso, es comenzar, iniciar y vivir la experiencia. En cuanto, digamos, a cómo comenzar y eso, según pues la experiencia que yo he tenido, es si tú sigues a un artista, la mayoría de los artistas a veces van a ferias, entonces ahí vas a darte cuenta, mire, esta feria está realizándose. Entonces, lo que hacía yo era, pues, mirar el contacto, dónde era, ir hasta allá, mirar cómo era el evento, quiénes eran los encargados, y a veces si había alguien conocido, decirle, venga, ¿cómo le fue en esa feria? Como estaban diciendo varios compañeros. Entonces siempre es importante indagar bien las ferias. A veces pues nos iba bien en las ferias que eran como de todo un poquito. Sí. Entonces como que las disfrutábamos porque pues éramos esa parte diferente.
pero lo que decían, también hay que ver que no se metiera cualquiera. Entonces es bueno también investigar. Yo siento que ahorita ya no hay tantas, pero los sectores que yo veo que todavía hay ferias es en el centro y en la 45. La gente que a veces sale un fin de semana o algo, se va a topar con alguna y puede investigar y mirar de pronto, o por Chapinero también creo que he visto. Entonces, también echarse una caminada, sirve porque a veces te encuentras cosas que no las tenías calculadas y a veces son sorpresas. Entonces, es como meterse en una investigada dark para ver si encuentras. Sería como eso. Y eso, disfrutar el estrés. El proceso. El proceso, sí, sí, con lo bueno y con lo malo. Sí, bueno chicos, entonces yo creo que para cerrar les invitaría como que comentaran una frase que les dejarían a nuestros espectadores, a los artistas que están en proceso, a los artistas que van creciendo. Digamos, yo les dejo la mía y es como presúmanse porque nadie más lo va a hacer, nadie más va a hacer eso por ustedes. Dale, Maíz. La mía sí sería como lánzate, porque, pues sí, por lo que decía de quitarse un poco el miedo, como de, sí, lanzarse, intentarlo. ¿Zorro? No, listo, vieja zorro. Sería la mía, sería pasión, disciplina y una pola. No, la mía es nunca abandones ese proyecto, así sea tarde. Después puede que lo puedas hacer, puede que no sea el momento, pero cuando sea el momento lo hagas. Pues no abandones tus proyectos. Hazlo tú mismo, podemos, si puedes hacerlo por ti mismo, pues mejor, cree en ti y hazlo tú mismo, y la autogestión existe y se puede. Ya explora, camina, tropieza, levántate, ¿no? Pero sobre todo mantente fiel a tu centro, a tu esencia. Éxitos a todos, incluso a los invitados como los espectadores. Muchos éxitos. Los quiero invitar a todos. Por el chat les compartimos nuestra comunidad, el Club de los Alaguartistas, de los Chigüiros, porque vamos a estar compartiendo cosas, haciendo más iniciativas. Eh, Muchas gracias a todos los que están. Gracias también recuerden que eso también se gestionó con Ágora. Entonces, ya te doy la palabra, Adriana. Eh, Eso fue también gracias al colectivo Ágora. Agradezco a Shadow, a Nat Knife, a Mikateca, Michelle, a Vicky Lustra, que estuvieron aquí acompañándome. Yo soy Lee Caux, me pueden encontrar así, mis redes sociales, y les agradezco a cada uno de ustedes. Gracias por estar, por acompañándonos, porque llegamos a 28 personas viéndonos, somos 22. Fue 2 horas larguitas y les agradezco mucho por esta escucha, la verdad. Y, dale, dale, Adriana. Entonces, muchas gracias. Les deseo lo mejor, muchos éxitos. Estamos en contacto. La idea de todo esto es acercarnos, generar comunidad, construirnos como artistas, porque siento que eso es muy importante y más cuando uno va creciendo. Entonces los invito a seguirnos, a que cada uno se siga, incluso para subir esas métricas, esos engagement. Y muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Y ya los dejo descansar porque sé que en otros países está un poquito más tarde. Gracias a ustedes, chicos, de verdad. Gran espacio, bonito y siempre un gusto compartir conocimiento y experiencias con todos, con amigos. Sí, muchísimas gracias al espacio, a los asistentes, a los colegas y nada, muchísimas gracias, estamos en contacto y ya, muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Chao, chao. Sí, sí. Gracias. Gracias. Chao, picos. Que descansen.